Vamos a pasar a unas aplicaciones prácticas. Ahora, Mónica, vale, ¿cuáles son los pilares fundamentales más allá de los medicamentos para poder lidiar con estas enfermedades? Pues al final es que es lo que venimos hablando casi desde el principio, que es el ritmo de vida de la sociedad occidental. Y también un poco la concienciación del paciente. Aquí tenemos que hablar que los pacientes o las personas, aquella enfermedad que no duele o no molesta, no existe. Entonces ahí tenemos un problema de base, ahí hay que tener una concienciación y una educación sanitaria, porque es verdad que yo conozco gente, o sea, a mí personas me han dicho, bueno, yo estoy tomando una pastilla para la tensión, como dice la gente cuando va a la farmacia comunitaria, estoy tomando una pastilla para la tensión, pero bueno, me la he tomado la semana pasada y me tomaré otra dentro de una semana o de dos. No, a ver, hay que ser conscientes de que hay enfermedades que, aunque no duelen, están produciendo daños en el interior del organismo y que al final a largo plazo van a provocar complicaciones. De hecho, la hipertensión se conoce como la asesina silenciosa, porque no duele, no molesta y la gente pues dice, bueno, sí, tengo la tensión alta. ¿Qué pasa? Pues que esa tensión alta lo que hace es que la rigidez de las arterias daña al corazón. Entonces el corazón necesita trabajar más para poder compensar esa rigidez de las arterias. Entonces aparece una hipertrofia cardíaca, que eso ya puede generar al final una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué puede pasar además? Pues que esa rigidez de las arterias a nivel cerebral te puede producir un ictus o te puede producir eso, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía isquémica. Por lo tanto, yo creo que es fundamental educación sanitaria a los pacientes. Se ha visto que con una educación sanitaria adecuada se conseguiría reducir mucho los costes sociosanitarios que implican todas estas patologías. Educación sanitaria a todos los niveles. Hablo de colegios, hablo de centros de salud, hablo de centros cívicos donde los abuelos se reúnen a echar la partida a las cartas, pues igual entre partida y partida es importante que se les dé unas píldoras de conocimiento para saber lo que está pasando y las consecuencias que puede traer el que aquello que no molesta, no duele, no va a pasar nada. Porque al final eso es, esa educación sanitaria va a redundar en la adherencia a los tratamientos, que es fundamental, yo digo, en eso. Y más allá de la medicación, pues a ver, la educación sanitaria para que la gente no deje de tomar los fármacos. Es verdad que, bueno, pues es totalmente necesario una vez que ya se ha diagnosticado determinadas patologías, la diabetes tipo 1 es totalmente necesaria la insulina o la diabetes tipo 2, pues los hipoglucemiantes para mantener regulados esos niveles o la hipertensión, pues la pastilla. Pero si los pacientes no saben las implicaciones que tiene la enfermedad a largo plazo, nunca se van a molestar. Entonces hay falta de adherencia a los tratamientos por eso. Y bueno, pues el resto es lo que hemos hablado ya los tres como varias veces. Dieta mediterránea, fundamental. Una dieta equilibrada, evitar los ultraprocesados en los que, ay, que no me da tiempo a llegar a casa a comer, me cojo esto y me como un sándwich a lo mejor. Un sándwich lo mejor que te puedes comer, pero me como un sándwich o eso, dedicarse un poco de tiempo a sí mismo. Al final es eso, que la gente un poquito más joven se dedique unas horas del día a sí mismo, es que llegue a casa y, vale, llegas muy cansado, pero igual si te dedicas media hora a hacer la comida del día siguiente, pues al día siguiente sabes que vas a comer sano. Y te dedicas otro rato a hacer ejercicio y a sentarte en el sofá y descansar, evitar el estrés, olvidarte de todo lo que ha pasado en el día y descansar. Entonces yo creo que al final es lo que venimos hablando todo el tiempo, esas pequeñas cosas que parece que no son mucho, pero que a la larga tu salud te lo va a agradecer. Al final es empoderar al paciente y explicarle que él es el protagonista de su propia salud y que el cuidado diario le va a permitir vivir más años.
De hecho, es que un mal hábito conlleva otro mal hábito. Estoy cansado, como estoy cansado ceno mal, como ceno mal descanso mal, como descanso mal no entreno por la mañana, eso me hace estar mal, más irritado, estrés, y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que acaba en una patología y otra patología en otra y en otra y en otra. Luego nos preguntamos por qué es, que no sabemos de dónde viene, pero igual viene de ese día que decidiste dormir poco. Al final, los pacientes lo que tienen que saber es que la salud es un camino, no una meta. O sea, no podemos decir, mi salud es la meta que me pongo, bueno, al año que viene ya adelgazaré, o al año que viene ya me organizaré mejor. No, es el camino, la salud es un camino, no es una meta. Vale, quería hacerte una pregunta un poco más concreta, porque has hablado acerca de la hipertensión arterial ahora, y como bien sabemos, pues el colesterol es uno de los compuestos que pues regula esta hipertensión, ¿no? Puede beneficiarla o perjudicarla. Entonces, sabemos que hay dos tipos de colesterol, el HDL, que sería considerado bueno, y el LDL, que sería considerado el malo. Vale, ¿qué ratio es el saludable entre uno y otro? A ver, no es un ratio saludable entre uno y otro, son niveles de uno y niveles de otro. Al final, el LDL es el que, por decirlo de alguna forma, más se acumula en las arterias. Entonces, cuanto menor sean sus niveles, más adecuado será. Vale. Entonces, de forma general decimos que el colesterol tiene que estar en valores inferiores a 200 miligramos de cilitro. Todos esos valores al final también se han ido modificando con el tiempo. Inicialmente, cuando se hablaba de colesterol total, se hablaban de 250, tenía que ser inferior a 250, pero efectivamente, en función a los estilos de vida, las entidades sanitarias han considerado que ya 200 es una cifra demasiado elevada. Entonces, no es que tenga que haber un ratio, es que hay que buscar una disminución del colesterol que se acumula en las arterias. Entonces, el LDL tiene que disminuir y el colesterol total también, ¿vale? Nos gustaría ponerte un caso en concreto. Imagínate que yo esta tarde voy al médico y después de un largo proceso de evaluar qué me pasa, me diagnostican de diabetes tipo 2. Y además me han hecho un análisis, ven que tengo la tensión alta, un análisis exhaustivo mío. ¿Qué me dirías? ¿Qué consejos me darías? Yo diría que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. O sea, sería un mensaje de tranquilidad. Bueno, pues evidentemente sí que estás enfermo, pero con esa tranquilidad tienes que ir tomando conciencia de cuál es la patología y cuáles son las cosas que puedes hacer desde tu perspectiva de paciente para intentar mejorarlas. O sea, que al final eso es no preocuparse y sí ocuparse. Un mensaje de tranquilidad, bueno, sí, ¿verdad? Tienes una patología que es crónica, pero que si tú eres capaz de regularla, eres responsable, tomas conciencia de ella y de cuáles son los hábitos que tienes que modificar para que esas patologías no vayan a más y no presenten complicaciones a futuro, pues vas a poder vivir tranquilamente con ellas sin ningún tipo de problemas. Es lo que hemos dicho antes. A ver, la salud es el camino, no es la meta. Entonces, eso es tranquilidad. Bueno, pues sí, pero no hay que, ay, ahora mismo, ay, ¿qué me va a pasar? Bueno, no, tranquilidad, pero responsabilidad. Tomas conciencia, evalúas la situación, cuáles son los hábitos que puedes cambiar y, evidentemente, hacer caso a los profesionales sanitarios. Si nos dicen que hay que tomar un comprimido al día, pues tomamos un comprimido al día de lo que sea, para tratar la hipertensión, para tratar la diabetes, porque evidentemente la adherencia a esos tratamientos está visto que es fundamental para mantenerlos. Si queremos mantener los niveles de glucemia y con un comprimido al día conseguimos mantenerlos y evitamos esos picos que son los que van a producir complicaciones, picos de glucosa que van a producir complicaciones a largo plazo, pues mejor tomarlo. Pero luego, pues eso, las adherencias a los tratamientos, yo vuelvo, ya sé que incido mucho sobre ello, pero es que es muy importante, porque luego te encuentras a la típica persona y dices, no, pero mi amiga me dijo que si cogía esta planta que estaba aquí en el jardín, me iba a venir mejor, que es verdad, Sí, ¿no? es Entonces, bueno, pues a ver, una vez que ya tenemos un diagnóstico
y un protocolo estandarizado con el tratamiento, lo ideal es mantenerse. Pero bueno, yo te diría que no te alarmes, que se vive y se vive bien con las patologías siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Preguntas que me vendrían a mí como paciente es, uno, ¿es reversible si empiezo a cuidarme al máximo todos mis hábitos? Y dos, otra cosa que me vendría es, si ya me voy a tomar medicación, ¿para qué voy a cuidar mis hábitos? A ver, no. A ver, ¿es reversible? Pues dependiendo de lo que estemos hablando. A ver, sí, y de los niveles en los que estemos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de hipertensión arterial, los niveles normales de presión arterial están entre 80 y 120. Y hay unos niveles en los que jamás el facultativo te va a recomendar tomarte un comprimido para reducir la presión arterial. Hasta 149 normalmente de presión sistólica, 90, entre 90 y 149, son los límites altos para empezar a tomar medicación. Antes, lo que siempre te van a recomendar es dieta y ejercicio. Entonces, dependiendo en qué niveles estemos hablando, hay ciertos niveles en los que sí que vas a poder reducirlos, también depende un poco de la edad. A medida que avanza la edad, pues también las complicaciones y el organismo pues empieza a fallar por más sitios. Entonces, si tomas medicación, probablemente vuelvas a los valores normales y si no, pues te van a añadir otra medicación para poder conseguir regular esos valores normales. Pero si la dejas, es bastante probable que te vuelvan a subir. ¿Qué pasa? Que lo que tú quieres evitar al final son las complicaciones a largo plazo, con lo cual, si tú eso lo asocias a una vida saludable, sabes que esas complicaciones se van a evitar. En cambio, si no lo asocias a una vida saludable, pues es verdad que en determinados momentos pueden aparecer otras complicaciones con otras patologías que no pueden ayudar. Entonces, a ver, si te recomiendan un tratamiento, adherencia siempre al tratamiento. Y la vida saludable te va a ayudar en esa patología y en todo lo demás. Con lo cual, siempre mantener esa vida saludable. De hecho, está en todas, para tratar la hipertensión, las guías de tratamiento de la hipertensión te lo pone. A ver, hasta ciertos niveles no hace falta medicación, pero a partir de esos niveles hace falta medicación. Pero lo de la dieta y la vida saludable y el ejercicio físico aparece en todos los puntos. Y si con la medicación logramos controlar esos picos de hipertensión y ya es una tensión normal, ¿tengo más riesgo que una persona que la tiene normal sin necesidad de esa medicación? Claro, reduces el riesgo. Todo depende también de los periodos anteriores. Es decir, cuánto tiempo llevas con hipertensión y si ya ha empezado a haber daño en algún órgano, si ya ha empezado a haber daño visceral. Todo depende de eso. Pero una vez que lo regulas, al final esto también es un poco como cuando dejas el tabaco. Pasados unos años vuelves a tener el mismo riesgo que una persona que no ha fumado de tener ciertas patologías. Pues esto es un poco parecido. Si tú consigues regularlo y no ha habido ningún daño previo, lo que pasa es que la gente no... A ver, si tú lo regulas con la pastilla, pero sigues poniéndote morado a grasas saturadas, pues al final el colesterol va a estar ahí y se va a ir acumulando en las arterias y puede producirte otra patología. Por eso digo que lo uno no quita lo otro y son complementarios. No puedes decir uno lo hago y otro no lo hago. Tenemos que mantener los dos para evitar otras complicaciones. Pues la presión igual la tienes muy bien porque estás tomándote la medicación adecuadamente. Pero si te estás poniendo eso, ciego a grasas saturadas, pues al final el colesterol se va a ir acumulando igual. Me has convencido. Es un paliativo. La vida da que era mentira. Sí, ¿verdad? Estoy segurísimo. Claro, vale. Con vistas al futuro, ¿cómo avanzan estas líneas de investigación farmacológica en estas áreas? A ver, también yo creo que lo hemos hablado un poquito. Se tiende a buscar una medicina cada vez más personalizada, con ayuda pues eso, de los estudios genéticos, estudios metabólicos, de la inteligencia artificial. Al final buscamos una medicina más personalizada, individualizada, precisa, preventiva
y humana, quiero decir, que esté más al alcance de todos. Buscamos una cosa que nos permita precisión y preventivo, diría que es lo fundamental, porque lo que buscamos es personalizar los tratamientos. O sea, toda la investigación en la actualidad pues va encaminada de forma general a buscar tratamientos que palíen un punto concreto que puede estar más alterado en una persona que en otra. O sea, que alguna alteración genética que haga que pues, tenga más tendencia a padecer hipertensión arterial. Entonces, actuar sobre ese punto. Una cosa mucho más personalizada. Hacia ahí van los tratamientos en la actualidad. A nivel personal, ¿tienes algún proyecto entre manos que nos quieras mencionar que sea importante para ti? Bueno, a nivel personal yo no quiero hablar, yo hablo de grupo, nuestro grupo de trabajo, y es en lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en determinar cuáles son los mecanismos moleculares que ocurren en las hembras, a diferencia de los machos, por los que serotonina es capaz de regular el sistema cardiovascular, tanto en personas normales, cuando digo normales quiero decir sin ninguna patología, como en personas que tienen ya una patología cardiovascular, como es la hipertensión o como es la diabetes. Entonces ese es mi proyecto, pero aquí sí que voy a, si me dejáis meter una puñita, sin ciencia no hay futuro, y lo que necesitamos en ciencia es dinero para investigar. Entonces aquí ya no sé si esto llegará a las altas esferas, pero es fundamental que tengamos dinero para poder investigar. Entonces, más dinero por parte, más financiación por parte de los estados, las autonomías o incluso entidades privadas que estén interesadas, porque al final es lo que permite que avancemos. Que muchas veces los pacientes no lo ven y dirán, ¿qué están haciendo esto en el laboratorio? Porque hablan en chino y no se sabe ni lo que hacen. Pero con el paso del tiempo sí que hay nuevos avances. A nivel de cáncer, hace poco esta semana ha salido que ha habido 8 niños que se han curado con las CAR-T en Madrid, que han conseguido superar la leucemia. Pues esos son tratamientos más personalizados, pero para eso hace falta dinero en general, y es lo que nos falta en investigación muchas veces, porque la investigación es muy cara. ¿Se cree que es una escasez? Sí. Sí, hay una escasez. Y bueno, es cierto que en ese sentido los grupos pequeños siempre tenemos más dificultad para conseguir financiación que los grupos grandes. Los investigadores que trabajan en grupos mucho más grandes y en consorcios siempre tienen más facilidad para conseguir financiación que los grupos que somos un poquito más pequeños. Entonces, bueno, sí que hay, ya si me habéis permitido meter esa cuñita que es que la investigación necesita dinero y que sin ciencia no hay futuro, que esta es la frase que se dice ahora a menudo, pero es que es verdad. Sin ciencia no hay futuro, porque el futuro está pues, en intentar mejorar esas patologías. Y sí que se ha visto que efectivamente la ciencia es capaz de avanzar y de intentar hacer una vida más saludable y más adecuada para pacientes con patologías. No solo eso, curar las enfermedades, sino que, aunque no se curen, permitir una vida con mayor calidad, sí. Si a alguien le ha gustado todo esto, ¿dónde puede informarse? Porque claro, hoy en día hay sobreinformación de todo, uno te dice una cosa, otro otra. Sitios de calidad que las personas puedan acudir, páginas web, revistas, que puedas recomendar. Mira, hay como que me pillas, no es que me pilles, es que Internet es demasiado libre. Y entonces, bueno, pues claro, yo recomiendo pues páginas web de la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, la americana, o pues determinadas bases de datos sobre medicamentos que permiten conocer más. Sobre salud, pues la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pues también plantea noticias de salud importantes. Yo creo que más que decir una página web es evitar la sobreinformación, porque efectivamente ahora vas a internet, pones quiero saber esto y te suelta la inteligencia, lo primero que sale es la inteligencia artificial con una respuesta que hay veces que no es la adecuada, con lo cual hay que irse un poquito más allá. Y bueno, quizá para las personas un poco más mayores,
pues los centros de salud. No, ya no necesariamente mirar en internet, los centros de salud, las farmacias comunitarias. A ver, la farmacia se ha visto durante la pandemia, es el lugar de primera llegada de los pacientes, porque son los que más próximos están a los pacientes, con lo cual lo mejor pues es preguntar a los profesionales, los farmacéuticos comunitarios, o en los centros de salud, que también hay farmacéuticos, están el médico de atención primaria o las enfermeras que pueden ayudar siempre. ¿Alguna cosa más que añadir como reflexión final? Yo diría que estaría súper bien que algún estudio que ya hayáis publicado nos lo facilitaras, el enlace de la publicación, para poder ponerlo en la descripción del vídeo y que la gente lo lea con calma y lo estudie en profundidad. Si quieres dar algún mensaje final, si no, despedimos. El mensaje final, pues para los pacientes fundamentalmente, pues que tienen que estar tranquilos, que los investigadores, aunque vayamos pasito a paso y poco, seguimos trabajando y trabajamos por mejorar la salud, todos los que hacemos investigación en ciencias biomédicas. Entonces, que un mensaje pues eso, de tranquilidad, de hacer las cosas bien. El sistema sanitario funciona muy bien, los profesionales sanitarios están muy bien formados, entonces tienen que ir viendo y ir pensando, para los pacientes tienen que ver que la investigación avanza y tienen que tener confianza en su profesional sanitario, en todo el círculo de profesionales sanitarios. Para mí es fundamental. Otro mensaje, pues que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar y nuestros estilos de vida. Y básicamente eso. Bueno, mi mensaje final es para dar las gracias a vosotros dos, porque dais un poco de voz a la ciencia y a la investigación, que no siempre la tenemos, que muchas veces estamos ahí en el laboratorio metidos como nosotros, como propios animales de laboratorio, que parece que no salimos. Y entonces a vosotros dos daros las gracias, y a los oyentes de este podcast.